Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases del curso de programación orientada a objetos. Y ya que hemos visto cómo funcionan las referencias, vamos a hablar de una referencia muy especial. Esta referencia se llama this. Así. Es una referencia muy importante porque me permite acceder al objeto cuando se está construyendo. Esto va a sonar muy raro, pero eso me permite, por ejemplo, ser más explícito a la hora de construir objetos o a la hora de realizar métodos. Para esto vamos a empezar con algunos de los usos de la referencia this. Y la primera es para hacer más explícito un constructor. Por ejemplo, tenemos nuestra clase estudiante y aquí tenemos el constructor completo. Lo voy a colocar aquí en el comentario. Ese es mi constructor completo. Recordemos que es el constructor completo porque tiene como parámetros a todos o a suficientes parámetros para poder crear el objeto. ¿A qué me refiero? Va a pedir uno para el nombre, uno para el número de control, uno para el semestre y uno para la carrera. En este caso, los 4 atributos son pedidos en 4 parámetros, los necesarios para poder crear el objeto. Bien, hasta aquí está bien, solo que n no me dice mucho, ns pues más o menos. S puede ser cualquier cosa y C podría ser cualquier cosa. El problema de usar nada más esta nomenclatura es que si hay alguien que no conoce de cómo yo programo, puede llegar a ser complicado leer mi código. Cuando creamos programas orientados a objetos es importante determinar que nuestros códigos sean legibles prácticamente por cualquier persona. Entonces n, pues sí, bien podría llamarse hacia el nombre, pero también podría ser el número de control. Entonces hay veces que hay que ser más explícitos. Una de las cosas que podríamos hacer es simplemente colocar en los parámetros a los nombres de variables de los atributos. Por ejemplo, aquí sería nombre, número de control, semestre y carrera. Y aquí tendríamos que colocar nombre igual a nombre, número de control igual a número de control, semestre igual a semestre y carrera igual a carrera. Pero esto nos trae un problema. Cuando yo coloco aquí nombre, ¿a quién me hago referencia? ¿A este nombre o a este nombre? Y de hecho yo puedo agarrar y compilar y no me va a marcar error. Pero la realidad es que según cómo se implemente Java, cosas raras podrían pasar. Porque no estoy siendo explícito con quién estoy hablando. Y es aquí, en este momento, donde tenemos un conflicto. Tenemos dos variables que se identifican igual, pero no tengo cómo distinguirlas. ¿Cómo reparamos eso? Bien, cuando yo quiero hacer referencia al atributo de mi objeto, voy a usar this. Así que cuando pongo this.nombre, estoy refiriendo al atributo nombre, no a la variable nombre. Y eso soluciona muchos de los conflictos. Entonces yo voy a colocar this.carrera igual a carrera, estoy diciendo que el valor de la cadena carrera va a ser almacenado en el atributo que también se llama carrera. Pero al decirle el this, pues ya sabemos que se refiere a la parte de acá. Y de esa manera podemos utilizar los nombres de los atributos dentro del constructor, pero no se limita nada más al constructor. De hecho, también puedo ocuparlos en los métodos de get y set si yo lo considero necesario.
Por ejemplo, setNombre. Yo puedo cambiarlo por nombre y para establecer que el atributo al que voy a cambiar es el nombre, coloco this.nombre. Y de esta manera, cuando yo uso nombre sin el this, me refiero a la variable de los parámetros, y cuando uso this.nombre me refiero al atributo. Vamos a ver si tenemos algún otro. De hecho, ya no tenemos más que pida alguno de los atributos. Ahora, podría ocuparlo en los get. Podría colocar this.nombre. Pero aquí sucede una peculiaridad. Si yo no tengo nadie, absolutamente nadie, que se llame igual que mi atributo, no tengo la necesidad, aunque si quiero ser explícito, puedo dejarlo. Así puedo colocar aquí this.nombre y me va a retornar el atributo nombre. Como también en la parte de abajo puedo dejarlo así simplemente en número de control y sé que me va a retornar al número de control. No hay nadie que interfiera para saber quién es quién. El uso de this se recomienda cuando deseamos utilizar en los parámetros de un constructor o de un método el mismo nombre que mis atributos. Yo lo puedo compilar y no me debe de marcar ningún error. Vamos a hacer una pequeña prueba. Si lo ejecuto, todo queda exactamente igual como lo teníamos. No ha cambiado absolutamente nada. Este es el primer uso de la referencia this, pero no es el único uso. Veamos ahora la referencia this orientada a constructores. Bien, no sé si lo han notado, pero el constructor por defecto simplemente da valores a nuestros atributos, que de hecho también podría hacerlo a través del constructor completo. Es decir, yo podría mandar a llamar al constructor completo desde el constructor por defecto, simplemente con algunos ligeros cambios. ¿Cómo se logra eso? Usando this de nuevo. Voy a colocar esto entre comillas, como comentario, y vamos a hacer una prueba. Si yo quiero mandar llamar inmediatamente a un constructor desde un constructor, puedo usar this, pero en lugar de utilizar el punto voy a colocar los paréntesis y le voy a mandar los datos que yo quiero que el siguiente constructor trabaje. En este caso yo quiero específicamente que el nombre sea vacío, entonces yo voy a colocar aquí vacío, ese representa el nombre. Que el número de control también esté vacío, entonces le colocamos ahí vacío. Que el semestre sea 0, lo colocamos aquí un 0, y que la carrera esté vacía. Y de esta manera yo lo que estoy diciendo es que con este constructor, que es el constructor por defecto, va a terminar llamando al constructor completo, pero con algunos datos que yo ya he elegido. Y es una manera bastante sencilla de ahorrarnos unas cuantas líneas. Vamos a compilar. Y vamos a crear un objeto vacío. Para eso, ya que tenemos aquí este con null, voy a colocar que sea a un nuevo estudiante. Paréntesis abierto y cerrado porque es mi constructor por defecto. Voy a compilar y voy a ejecutar. Y ahí tenemos un objeto vacío. De esa manera yo puedo ahorrarme las líneas del constructor por defecto y simplemente voy a mandarle la chamba al constructor completo que ya escribí. Ok, aquí tengo que hacer una pequeña pausa. Y es que el uso de this es opcional de cierta manera. Si ustedes quieren ser más explícitos en su código, para que cuando el siguiente programador o la próxima vez que ustedes lo utilicen puedan leerlo y puedan trabajar correctamente,
sin ningún problema de qué se referían, se puede utilizar el this y no hay ningún problema. Pero si no le tienen tanto cariño a su código, podrían manejar simplemente el estándar que seguimos, la primera letra de cada una de las palabras que ya tenía. Es decir, poner aquí la N, aquí la NC, la S y la C. También es válido. La realidad es que usar o no this es meramente una cuestión estética y de orden en el código. Yo no los puedo obligar específicamente a que siempre usen this, pero lo que sí quiero que noten es que sus códigos se vuelven más cortos cuando usan this y es mucho más fácil de leer. Como programadores, a través del tiempo les tienen que importar si su código realmente es legible. Que cabe declarar que incluso cuando el código no usa this, si lo estructuran correctamente, será legible. Por eso, vuelvo a repetir, el uso de this llega a ser, en algunas ocasiones, opcional. Entonces recuerden, cuando hablamos de uso de this dentro de un constructor, lo podemos ocupar para especificar a qué atributo nos referimos. O podemos utilizar this dentro de un constructor para mandar llamar a otro constructor. ¿Sale? Esas son dos maneras en las que podemos trabajar. De cualquier forma, sí es importante que lo veamos y que comprendamos el cómo funciona this. Porque this no es la única referencia interesante que tienen los lenguajes orientados a objetos. Hay otra más que se llama super. Pero eso será para otro tema. Y sin más por el momento, hasta luego.